serie de pasos por los que esa sustancia va a ser atravesada, por cómo se va a absorber, cómo se va a distribuir, cómo se va a depositar, cómo se va a metabolizar, cómo se va a excretar. Es decir, la sustancia que ingresa a una dosis determinada sufre una serie de cambios en función de todos estos pasos, que no es nada más y nada menos que el ADME. En cambio, dinamia es poder, es potencia, es efecto, es mecanismo de acción. ¿Cómo logro yo un efecto? ¿Cuán potente es ese efecto? ¿Cómo lo logro? Por su mecanismo de acción. ¿Cuán potente va a ser? De acuerdo a cómo se una o no a los receptores y la afinidad que tenga por esos receptores. Está por lo tanto. Volviendo a lo que es la farmacocinética, decimos que es la rama de la farmacología que estudia los procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Procesos y factores que determinan la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Procesos, absorción, distribución, metabolización. ¿Está? Factores, unión a las proteínas, unión a los lípidos. Es decir, la rama de la farmacología que estudia todos los procesos y factores que determinan qué cantidad de fármaco va a llegar al sitio de acción. Estudia. ¿Qué pasa? ¿Te escucha o no? Sí, sí. Sí, profe, escucho bien. Estudia cómo varía esa concentración del fármaco en el tiempo. Fíjense esta curvita que habíamos visto antes. ¿Cómo varía la concentración de la sustancia en función del tiempo? También pueden escuchar que dice que es todo lo que el organismo le hace al fármaco, cómo lo absorbe, cómo lo distribuye, cómo lo metaboliza, cómo lo deposita, cómo lo excreta. Bien, pero yo que les dije que yo no le iba a hablar de ADME. Está perfecto en el Goodman y Shipman, pueden estar divino, ahí pueden estudiar todas las vías de absorción, los pros y los contras, van a tener que estudiar, por supuesto, cómo se absorbe, porque atraviesa membranas, y entonces vamos a ver la estructura de la membrana, vamos a ver qué factores son los que favorecen esa absorción, que es la posibilidad de que no tengan carga, que sean más lipofílicos, etcétera, que es el tamaño molecular que tiene la sustancia. Cuanto más pequeña es, más se va a absorber, cuanto más lipofílica es, más se va a absorber, cuanto menos carga tenga, más se va a absorber, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar es hoy, que es la farmacocinética clínica. Es decir, cómo esa farmacocinética, ese ADME, que modifica la concentración de la sustancia en función del tiempo, yo la voy a poder aplicar a la terapéutica. Entonces, pregunta que Laurita Prada siempre hace en los exámenes. ¿Para qué sirve la farmacocinética clínica? Entonces, ¿para qué me sirve estudiar todo esto que vamos a ver ahora? Para calcular las dosis, los intervalos de dosis, eligiendo la vía de administración para poder lograr una concentración plasmática que produzca un efecto terapéutico con los menores efectos adversos posibles en una persona, en un individuo en particular. Yo, a través de todas estas cuestiones que ahora vamos a leer, vamos a hablar, yo voy a definir, de acuerdo a la vía de administración que elija usar, qué dosis y a qué intervalos de dosis tengo que usar un fármaco
para lograr una concentración plasmática que me garantice el efecto deseado con la menor posibilidad de reacciones adversas. Fundamentalmente, y esto es importante, es individual, es para una persona determinada, porque va a depender del estado de salud previo de esa persona, va a depender de la edad que tenga esa persona. No es lo mismo medicar un niño que un viejo, no es lo mismo medicar un obeso que un eutrófico, no es lo mismo medicar a alguien que tiene una funcionabilidad renal normal que el que tiene una falla renal crónica. Bien. Por lo tanto, esta farmacocinética clínica me va a servir para realizar tratamientos individualizados de acuerdo a las características antropométricas y fisiopatológicas que tenga el paciente, que es lo que acabo de decir. El niño, el viejo, el gordo, el eutrófico, el renal, el hepático, el que no tiene patología renal, el que no tiene patología hepática, la embarazada, la mujer lactante. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, sí, Bien. perfecto. Cuando uno habla de cinética clínica, cuando uno habla de cinética, de qué es lo que pasa, fundamentalmente hablo de dos tipos de cinética. Hay un tercero, pero no importa. Vamos a hacer el de estas dos, porque algunos libros van a hablar del tercer tipo de cinética, aquellas sustancias que primero tienen una cinética de un tipo, luego tienen de otro tipo, y entonces eso se llama cinética de tercer orden. Bueno, no importa. Yo lo que siempre les digo a todos mis alumnos, que todas las sustancias comienzan con una cinética de primer orden. Lo que ocurre es que algunas sustancias, muy poquitas, llega a un determinado momento que cambian de cinética. Entonces, tenemos una cinética de primer orden y tenemos una cinética de orden cero. En la cinética de primer orden, vamos a tener que hay una relación directa entre la dosis y la concentración plasmática. Fíjense el gráfico de abajo. Cuando estamos hablando de una cinética de primer orden, también conocida como cinética lineal. Profe, Sí. disculpe, sigue en farmacocinética clínica objetivos. Ah, no sé por qué. ¿No pasa? No, a lo mejor tocando la En la diapositiva. diapo 7. Claro. A ver. Ahí no va. Vuelvo para Triqui. Con el cursor sería mejor. A ver. Ahí no pasó. Está trabado el video, chicos, no porque el mouse está trabado. Tal ¿Qué cual. hago? ¿Vuelvo a pasar? ¿Salgo y vuelvo a entrar? Yo creo Sí, que pero si bueno. deja de compartir y empieza a compartir de nuevo, puede ser que Bueno, dejar de compartir. Ya lo hice. Ay, Filip, te vi esta mañana. ¿Qué haces ahí? Con corte Me de gusta tu pelo, profe, clase. cayó. Filip, no te soporto más. Ya te aguanté esta mañana. Basta. Vos no sabés lo que pesado que es este brasilero. Le va a costar pagarme el alojamiento en Río. Bueno, vamos a empezar otra vez. A ver, vuelvo otra vez. ¿Viste, Filip, que yo soy muy nava para estas cosas? ¿Quién me manda a mí? ¿Dónde está Manu? Ahí voy. Seleccionar pantalla, farmacocinética, permitir. Ahora, ¿se ve? Ahí está, ahora sí. Sí, profe. Sí se ve. Entonces, si yo tengo... No, es mentira que no lo aguanto más a Filip. Que quede, es todo joda esto, por favor. Es un brasilero encantador, porque es de me chupa las medias, ¿no es cierto, Filip? Sí, tenés razón. Tenés razón, claro que tenés razón. No, la quiero mucho yo. A todos mis dos grupos, me hacen renegar a veces, pero son excelentes.
Bueno, entonces, tenemos una cinética de primer orden que yo le dije que existía una relación directa entre la dosis y la concentración. Y si miramos el gráfico de abajo, esa línea recta, y si ustedes tienen un papel cuadriculado, la pueden hacer. A medida que va aumentando la concentración, proporcionalmente va aumentando que aumenta la dosis, proporcionalmente aumenta la concentración. Hay una relación directa entre el aumento de la dosis y el aumento de la concentración plasmática. Pero ¿qué pasa con la no lineal, la cinética de orden cero? Ocurre que muchas veces hay algunas sustancias, no muchas veces, algunas sustancias, por ejemplo el alcohol, que ustedes han estudiado el alcohol en injuria. Llega un determinado momento en que se saturan los mecanismos de metabolización. Por lo tanto, en tanto y en cuanto yo vaya aumentando la dosis, la concentración se me va para arriba, es decir, se dispara. No hay un aumento proporcional entre la dosis y la concentración. ¿Está? No hay un aumento, porque como está saturado el mecanismo de metabolización, se me va a provocar acumulación de sustancia en el organismo. Yo le aumento la dosis y se va a disparar la concentración. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Sí. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia. Yo tengo una cinética de primer orden donde voy a eliminar una fracción o porcentaje constante de la sustancia por unidad de tiempo. Es decir, siempre elimino el 50%, por ejemplo, o el 20%, pero hay un porcentaje o fracción de esa sustancia que yo la voy a eliminar por unidad de tiempo. Por lo tanto, la velocidad con la que cambia la concentración plasmática va a estar íntimamente relacionada al aumento de la concentración. Es decir, cuanto más, o sea, se va, esa rapidez con la que va a cambiar la concentración plasmática va a estar relacionada con el aumento de la misma. Hay una relación proporcional. En cambio, en la de orden cero, yo lo que tengo es que siempre voy a eliminar una cantidad constante. Siempre voy a eliminar 50 miligramos, siempre voy a eliminar 20 miligramos por hora. Por lo tanto, no voy a tener que, ustedes fíjense, la eliminación de primer orden me da esta curva, es decir, si ustedes, insisto, para que ustedes se den cuenta, háganlo en papel cuadriculado. Siempre háganlo en papel cuadriculado. ¿Está? Fíjense ustedes. Ustedes tienen en el primero, tienen una concentración de 35. ¿Está? A la primera hora le llega a 17. Se eliminó el 50%. A la segunda hora tienen 8 y pico, se eliminó el 50%. A la tercera hora tienen 4, se eliminó el 50%. Entonces le va a dar una curva. En cambio, en la de orden cero, como siempre se elimina una cantidad constante, fíjense, de 35 a la primera hora tengo 32, es decir, se eliminaron 3. A la segunda hora tengo 20, es decir, siempre el gráfico es malo para que lo vean. Háganlo, ustedes hagan el ejercicio, hagan concentración, tiempo, pongan una concentración determinada y digan, cada hora se va a eliminar
50, si tienen 40, se van a eliminar 5. Entonces, a la primera hora van a tener 35, a la segunda hora van a tener 30, a la tercera hora van a tener 25, a la cuarta hora van a tener 20. Unan los puntos y le va a dar una recta. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Háganlo, porque si no están muertos. Bien. Sí, ¿ahí ven el gráfico? No, profe. No. Oh, ¿qué miércoles pasa? Ahí ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Ahí está. Bueno, Ahí cambió. entonces, de todas maneras, chicos, les voy a decir que para la Dorita Prada poder presentar esto es una barbaridad. Si está Manuela, no sé si está Manuela, sabe perfectamente de qué hablo, porque soy un desastre con estas cosas yo. Bien. Entonces, ya sabemos que tenemos dos tipos de cinética con las que se van a mover las sustancias. Una cinética de orden cero, que es la no lineal. Ejemplos, ¿quiénes hacen esto? Alcohol, barbitúricos, como el fenobarbital, la difenilgantoína, también, la levotiroxina, pero son sustancias que todavía ustedes no conocen. De lo que ustedes, la aspirina, de los que ustedes conocen, el alcohol, que hemos dado talleres. Bien. Y aquellas, la mayoría de las sustancias, comienza con una cinética de primer orden y termina con una cinética de primer orden. Bien. Ahora existen algunos conceptos que tenemos que tener claro. Todo esto que vamos a hablar, si ustedes abren la última parte del Goodman, está todo escrito. Cuál es el área bajo la curva de una sustancia, cuál es la vida media, cuál es la biodisponibilidad, cuál es el volumen de distribución. Pero el objetivo de enseñárselos es para que ustedes entiendan de qué están hablando y cómo se logra llegar a ese valor que está en el libro. El área bajo la curva lo que hace es reflejar la cantidad total de un fármaco que llega a la circulación sistémica. Refleja entonces cuánto de esa droga que ustedes metieron en su organismo llega a la circulación sistémica. Y eso hace de que lo que va variando es la concentración sistémica o concentración plasmática en función del tiempo. Porque acordémonos que decíamos que el ADME era un proceso que se producía todo a la vez. No es que primero se absorbía, se metabolizaba, sino que era todo, se producía todo al mismo tiempo. Mientras se absorbía, se distribuía, se excretaba, se metabolizaba. Bien, eso hace que la concentración varíe en función del tiempo. Entonces, área bajo la curva refleja la cantidad de un fármaco que llega a la circulación sistémica. ¿Cómo puedo obtenerlo? Existen muchas maneras. Me acuerdo de una época que hablaban que tenían que saber cómo se hacía con el papel milimetrado, y si lo quieren estudiar, hijos míos, estúdienlo. Yo no tengo problema. Pero a mí me parece que ustedes tienen que entender cuál es el concepto y saber que si ustedes están hablando de la cantidad de un fármaco que ingresa al organismo y que llega a la circulación sistémica, estamos hablando de que vamos a relacionar dos parámetros. La dosis que le enchufo al organismo y cuánto se me elimina. Si yo de lo que ingresa tengo tanto que se elimina, ahí me va a decir cuánto tengo en el organismo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende perfecto. Entonces, área bajo la curva, puedo hacerlo a través de el cociente entre la dosis y el clearance, que era la unidad de sustancia que se elimina por unidad de tiempo, la cantidad de sustancia que se elimina por unidad de tiempo. Bien, sigamos.
¿Se ve? Díganme si no se ve, porque si no yo me muero. No, sigue en el anterior. ¿Sigue? A ver, Billy. Ahí pasó. Ahí cambió. Ahora sí. Es como. Ahora, se ve que Tarda un está poquito en lenta, cambiar. ¿vieron? Esta página debe tener, esta computadora tiene la edad de la dueña. Somos un poco más lentos ya. Ella sabe que es lunes. Es muy lunes, ¿no es cierto, Filip? Qué lindo descansar y que vuelva a ser domingo. Bueno, entonces, no, sábado mejor. Entonces, ese área bajo la curva también me va a demostrar cómo evoluciona los niveles plasmáticos de una sustancia en función del tiempo. Entonces yo, mirando una curva del área bajo la curva donde me relaciona la concentración plasmática en función del tiempo, voy a encontrar un efecto máximo, es decir, cuando la concentración llega a lograr el efecto máximo, voy a encontrar un periodo umbral o periodo de latencia, que es cuando la concentración comienza a elevarse en el organismo hasta llegar a la concentración efectiva mínima del efecto deseado. Es decir, la concentración del fármaco que va a empezar a hacer el efecto. También puedo encontrar la concentración efectiva mínima para las reacciones adversas. Es decir, a partir de acá deja de ser terapéutico para ser tóxico el efecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Y si yo... ¿Puede repetir lo de efecto tóxico que Si me el perdí? efecto tóxico es cuando la concentración supera el nivel de concentración efectiva mínima para lograr un efecto adverso. También conocido como concentración efectiva máxima terapéutica, concentración máxima efectiva terapéutica o concentración efectiva mínima para un efecto adverso. A partir de ahí, deja de ser terapéutico para pasar a ser tóxico. Genial, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué otra cosa voy a ver? Voy a ver el tiempo en que dura el efecto. ¿Y eso cómo lo voy a ver? Desde que comienza el efecto terapéutico, es decir, cuando supera el valor de la concentración mínima efectiva, hasta que cuando va descendiendo, baja por debajo de la concentración mínima efectiva. Ese tiempo entre uno y otro es lo que me dice la duración de acción de la sustancia. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y también a través de esta curva del área bajo la curva vamos a ver lo que es la ventana terapéutica, que es el rango entre la concentración efectiva mínima para el efecto buscado y la concentración efectiva mínima para el efecto indeseable o reacción adversa. Ese rango es la ventana terapéutica. Digamos. A ver. ¿Se ve ahí? No. Todavía no. Dele tiempo. Sí, hay que darle tiempo. Ahí está, profe. Ahí va. Bien. ¿Para qué me sirve, entre otras cosas, conocer el área bajo la curva? Y bueno, me sirve
para poder determinar la biodisponibilidad. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Vamos a la otra diapositiva. Después volvemos allá. Ahí se ve, díganme cuando se ve, porque si esta es lenta, Dios mío. La biodisponibilidad es el porcentaje o fracción de una dosis que yo administro que alcanza la circulación sistémica. Es decir, cuánto de la dosis que yo le introduje en el organismo de mi paciente va a alcanzar la circulación sistémica. Es decir, va a poder llegar al sitio de acción. Es decir, va a poder generar el efecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo tengo que la biodisponibilidad, le dije, el área de la curva me sirve. ¿Por qué? Porque si yo relaciono el área, si una misma sustancia, vamos a poner el fenobarbital. Si una sustancia yo la puedo administrar por diferentes vías, ya me entiéndase, por la vía parenteral y por la vía oral. Si yo relaciono las áreas bajo la curva de las dos vías, voy a encontrar la biodisponibilidad. ¿A raíz de qué? Produciendo el cociente entre área bajo la curva oral y área bajo la curva endovenosa de la misma sustancia, multiplicado por 100. Eso me va a dar la biodisponibilidad. ¿Se entiende el concepto? Sí. Sí, profe. Que sí poco convincente. Bien. ¿Cuál va a ser la biodisponibilidad de la administración por vía parenteral? Siempre la biodisponibilidad varía entre 0 y 1. ¿Está? ¿Cuál les parece a ustedes de todas las vías de administración que va a tener una biodisponibilidad del 100%? Porque va a llegar el 100% a la circulación sistémica. Está bien. Está bien venosa. En cambio... Puta, para de me ligar. ¿Cómo? No sé, no escuché. En cambio, la vía oral tiene que atravesar barreras, tiene que pasar el proceso de primer paso de metabolización. Por lo tanto, la biodisponibilidad de la vía oral nunca es del 100%. ¿Está? Sí. Yo estoy diciendo que la biodisponibilidad me permitía conocer qué porcentaje o fracción de la sustancia llega a la circulación sistémica, esto es, llega al sitio de acción. ¿Para qué me va a servir saber biodisponibilidad? Para saber cuál es la dosis efectiva que me va a generar el efecto deseado. ¿Qué dosis tengo que administrar yo para garantizar que va a llegar a la circulación sistémica, va a ir al sitio de acción y va a realizar el efecto que yo necesito que produzca? Por lo tanto, decimos que la biodisponibilidad me permite calcular la dosis efectiva y las modificaciones que yo tengo que hacer en la posología para alcanzar los niveles sanguíneos deseados. ¿Para qué? Para lograr el efecto deseado. Por lo tanto, la dosis efectiva
va a ser igual a la dosis que yo administro por la biodisponibilidad, que es un parámetro que yo tengo que utilizar para saber cuál es la dosis oral que tengo que emplear para dar un fármaco para que me produzca el efecto que necesito. Cada vez que yo administro un fármaco por vía oral, tengo que multiplicar esa dosis por la biodisponibilidad. Y eso me va a dar la dosis efectiva. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sigamos. Bueno. ¿Está la pantalla del volumen de distribución o no? No todavía. Todavía no. Pero seguro que en un tiempo sí va a pasar. Pero qué lento que es esto. Bueno, salió el sol, chicos. ¿Cuándo rinden? Profesora, perdón. El jueves. Bien. Ojalá el jueves. A ver, ¿quién dijo profesora? Ay, Dios mío, no me gusta que me digan profesora, pero bueno, no Sí. importa. No fui yo. Ya sé que no Soy fuiste yo. vos porque no tenés siempre esa costumbre. Sí. Yo entonces sería que cuando voy a administrar un medicamento, un fármaco por vía oral, tengo que aumentar la dosis por el tema de las barreras que va a pasar. Y por el metabolismo de primer paso. Esto, a ver, ¿cómo te llamás? Mayara. Bien, Mayara, bien. Esto es para que vos entiendas por qué la dosis de un mismo fármaco es diferente si es por vía oral que si es por vía endovenosa. Es para que vos lo entiendas. No es que vos vas a hacer el calculito, porque eso ya viene, está, cuando vos estudias un fármaco para prescribirlo, ahí te dice cuál es la dosis terapéutica por vía oral, cuál es la dosis terapéutica por vía parenteral, cuál es la dosis terapéutica por vía rectal. Te lo dice ya, pero es para que vos entiendas por qué cambia la dosis. Muchas gracias. Bien. Vamos al volumen de distribución. ¿Ahí se vio? Sí, sí. Sí, profe, ahí se se ve ve. bien. Sí. Este es uno de los temas que a nadie le gusta que se lo tomen. ¿Qué es el volumen de distribución? Bueno, el volumen de distribución es el volumen, vamos a leer el concepto, es el volumen aparente en el que se debe disolver una dosis de un fármaco para alcanzar la concentración plasmática observada. Es decir, si ustedes tienen una concentración X de ese fármaco, concentración que ustedes evaluaron sacándole una muestra de sangre y ven cuál es la concentración plasmática que ese paciente tiene. ¿Está? Su pregunta: ¿en cuánto se tuvo que disolver este fármaco para que yo logre esta concentración? Por eso es un volumen hipotético, es uno que uno empieza a pensar en cuánto se tuvo que disolver, en cuánto se tuvo que distribuir este fármaco para que yo logre esta concentración. Entonces, fíjense los dos ejemplos de abajo. Yo tengo la misma dosis, que lo pongo en una cubeta donde tengo líquido. Hagamos de cuenta que el líquido es el plasma. Pero en uno tengo un absorbente, en un trabajo experimental, ¿no? Tengo un absorbente. ¿Qué hace el absorbente? El carbón chupa. Por lo tanto, si yo digo
que el volumen de distribución es el volumen en el que aparentemente se tuvo que distribuir o disolver una dosis que yo administré para alcanzar la concentración plasmática deseada, yo estoy relacionando dosis con concentración. ¿Sí? Sí. Sí, Bien. profe. La dosis acá era la misma, 10 miligramos, pero la concentración no es la misma. ¿Por qué? Porque en uno tengo solamente el suero solo y en el otro tengo el suero con carbón activado que me está chupando la sustancia. Por lo tanto, la concentración plasmática va a ser diferente. Supónganse ustedes, en vez de carbón, estamos hablando de presencia de proteínas donde se van a unir las sustancias y se van a distribuir. Hablamos si se trata de una sustancia lipofílica de presencia de tejidos lipídicos, de grasa. Esos son los factores en mi organismo, en el de ustedes, no el carbón. El carbón es para demostrarles cómo actúa el absorbente. En este caso, el carbón, pero en mi organismo las proteínas, la presencia de grasa, depende de dónde, qué actividad tenga la sustancia. Yo tengo, por ejemplo, los plaguicidas o los barbitúricos mismos, tienen una gran afinidad por las grasas. Por lo tanto, en un tipo que está gordo, voy a tener grandes depósitos de grasa. Y el volumen de distribución en ese paciente va a ser diferente del que es flaco, porque no tiene depósitos de grasa en la magnitud que tiene el obeso. No es lo mismo un paciente que tiene una una falla hepática, la insuficiencia hepática. ¿Qué tiene con las proteínas? ¿Cómo nos manejamos con las proteínas de la insuficiencia hepática? ¿Qué hay? Disminuida. Entonces, no es lo mismo el volumen de distribución en un hepático que en uno que no lo es. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Entonces, si nosotros volviendo a este ejemplo en laboratorio, si yo le enchufo la misma dosis y en uno tengo 20 miligramos por litro como concentración plasmática y yo sé que el volumen de distribución es el cociente entre la dosis y la concentración plasmática, hago 10 sobre 20 y me va a dar 0.5 litros. Pasado a mililitros, 500 mililitros. ¿Está? En cambio, en el que tengo el absorbente, el que me chupa la sustancia, voy a tener una concentración plasmática menor. No voy a tener 20, voy a tener 2. Por lo tanto, el volumen de distribución es de 5 litros o 5.000 mililitros. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió perfecto. Ahora bien, si yo tengo ese paciente pesa 50 kilos, cuando yo quiero ay, no me sale la palabra, Dorita Prada, calcular el volumen de distribución, no solamente tengo que hacer este cociente de dosis sobre concentración, no, que a ese resultado lo tengo que dividir por el peso del paciente. Porque el volumen de distribución es por kilo.
Entonces, si yo tengo un tipo que pesa 50 kilos, a ese volumen de distribución de 500 mililitros, lo tengo que dividir por 50. Por lo tanto, me da el volumen de distribución es 10 mililitros kilo. ¿Está? Profe, ¿y a partir de cuántos kilogramos comenzamos a dividir? No te entiendo. Claro, o sea, siempre hacemos esa cuenta que dividimos por el kilo, el resultado. Siempre, por eso, porque no es lo mismo un tipo de 50 kilos que uno de 80. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Perdón, entonces se hace el cociente entre la dosis y la concentración plasmática y se divide por los kilos. Exactamente. Genial. Bueno, yo con esta lenteja pasé a la otra. A ver. Sí, pasó. Sí, se ve. Bien, muy bien, muy bien. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve a una cosa que me había olvidado? Volviendo a la biodisponibilidad. A ver, para que lo tomen en cuenta. La biodisponibilidad va a depender de algunas variantes, ¿no? Va a depender, perdón que me fui pero me voy a olvidar si no. Va a depender de la presentación del fármaco y su capacidad de disolución. ¿Está? No es lo mismo un jarabe que un comprimido. ¿Se entiende? Sí. Bien. También va a depender de la actividad enzimática degradante que tenga el paciente. Metabolismo de primer paso. También va a depender del pH gástrico. Y si volvemos a lo que habíamos estudiado en injuria, con el pH gástrico, ¿está? Y el paso a través de la membrana gástrica, y si era ionizado o no ionizado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en injuria? Sí. Sí, Bien. profe. Va a depender del tiempo de vaciamiento gástrico. Estos son los factores que van a condicionar la biodisponibilidad. Por eso insistimos en que todos estos parámetros son parámetros individuales. ¿Está? Y ahora sí vamos a seguir con el volumen de distribución. Entonces, ¿para qué me sirve el volumen de distribución? Y lo que a mí me permite es tener una idea de cómo los fármacos se han distribuido en los diferentes tejidos. ¿Está? Cuanto más elevado es el volumen de distribución del fármaco, más va a tener en lugares fuera del plasma. Y menor va a ser la concentración plasmática. O sea, hay una relación inversa. Cuanto mayor es el volumen de distribución, más se distribuye. Y la concentración plasmática es más pequeña. ¿Se entiende? Profe, a mí me quedó una duda de injuria del alcohol, porque usted nos dijo que... A ver, ¿qué dijo? vos. Vos nos dijiste que... ¿Quién habla? Que era amplia distribución, pero un volumen de distribución bajo el alcohol. No, me equivoqué yo, que puede ser factible. ¿Está? Es una amplia distribución, o sea, tiene gran distribución porque se deposita en muchos lugares y el volumen de distribución es alto. Yo me equivoqué. Y ese 0,5, 0,7... creo que son litros por kilogramo, sería el volumen de distribución. Alto. Fíjate en esta curva. El volumen de distribución de 0,5 es un volumen de distribución alto. Sí, sí. Y la concentración es pequeña.
Yo me equivoqué porque yo hablo tanta apagada que por ahí se me trastocan las cosas. Ustedes tienen que escuchar a la Dorita y decir, esta loca dijo bien, listo. Si no me preguntan. ¿Está? Bueno. Eso nos pasa a las que somos muy habladoras. Hablamos tan rápido y por ahí decimos pavadas. Pero con preguntarme otra vez yo lo respondo bien. ¿Está? Sí. Bien. Entonces, este es el concepto. Cuanto más distribución haya, más elevado es el volumen de distribución y menor es la concentración plasmática. Ese volumen de distribución va a depender, como antes hablábamos, todo, o sea, todos estos parámetros de absorción, de distribución, de eliminación, van a depender de las características que tiene el pasaje a través de la membrana, que es lo que estudiamos en injuria, porque para excretarse tiene que atravesar la nefrona. ¿Está? Entonces, para absorberse tiene que atravesar membrana. Cualquiera membrana, cualquiera sea la vía de administración, salvo la endovenosa, que es directa, pasa derechito a la circulación. Entonces, el volumen de distribución va a depender de la liposolubilidad. Cuanto más liposoluble es, más se va a distribuir. ¿Por qué? Porque la membrana es liposoluble. Y si yo tengo una sustancia que es liposoluble, atraviesa la membrana más fácilmente que si no lo fuera. El grado de disociación iónica. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Los no ionizados atraviesan rápidamente la membrana. Por lo tanto, se distribuyen. Los ionizados no se distribuyen con tanta facilidad. Pero también va a depender del grado de unión que tengan las proteínas. Si están muy unidos a las proteínas, tienen poca distribución fuera del plasma. En cambio, si hay hipoproteinemia, tienen una gran distribución fuera del plasma. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. ¿Se vio esta diapo o no? Sí, la estoy viendo. Vale, Bueno, estamos viendo, supongo. Los ejemplos, a mí particularmente, a lo mejor el doctor, mi jefe de cátedra, no estaría de acuerdo, no lo sé. Pero a mí que ustedes estudien cuáles tienen elevado o disminuido el volumen de distribución, me parece una pedorrada, porque si ustedes no saben lo que es una benzodiazepina, si ustedes no saben lo que son los antidepresivos tricíclicos, si ustedes no conocen la espironolactona, ustedes esos fármacos todavía no lo dieron. Entonces medio como que estudiar en memoria. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto, para irlo aplicando en la medida que ustedes van construyendo el conocimiento farmacológico. ¿Está? Sí. Yo lo veo así, No sé qué dirán, o sea, sí sé lo que dicen, pero bueno, no importa. Pero yo me pongo en esa postura. A mí no me sirve que estudien de memoria. ¿Está? Es lo mismo que cuando hablamos de drogas y embarazo. Uno lamentablemente cae en la memoria. Pero lo ideal sería entender, en el caso de drogas y embarazo hablo, qué es la A, la B, la C, la D, la E, o la B, la C, la D, la X, a ver, ¿qué es? ¿Qué se entiende por eso? Y después, ustedes, en la medida
que van conociendo los fármacos, van completando los casilleros. Es A, es B, es C, es X, es D. Esa para mí sería la mejor manera de ir construyendo el conocimiento en farmacología. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Vamos ahora a otro parámetro de la farmacocinética clínica, que es el clearance. Bueno, todos saben, porque han estudiado el ser y su medio, calculo que lo deben haber dado, me parece. No sé en qué otra, porque yo sinceramente muchos de los contenidos de los diferentes cursados previos no los conozco, pero supongo que de clearance algo deben haber leído. Por lo tanto, es nada más que saber qué es el clearance, ¿no? Que también, o para lo encuentran en cualquier libro, ¿está? Entonces, depuración o clearance es la cantidad que se elimina, el volumen de plasma completamente depurado de una droga es por unidad de tiempo. Es decir, ¿qué capacidad tiene mi organismo para limpiarse, para eliminar esa droga? Entonces, ese clearance lo que hace es relacionar lo que yo elimino con la concentración plasmática que tengo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe, Sí, ¿se profe. entendió? Acá le pongo un ejemplo. Si un medicamento tiene una tasa de eliminación de 100 microgramos minuto y tiene una concentración plasmática de 20 microgramos mililitro, el clearance es 100 sobre 20, me va a dar 5 mililitros por minuto. Es decir, que mi organismo cada minuto, elimina, se depura de 5 mililitros de una sustancia determinada. Insisto, es qué cantidad, qué volumen de plasma se va a depurar por unidad de tiempo de mi organismo. ¿Está? ¿Acá hace referencia a la excreción o solamente a la eliminación? Existen diferentes clearance. ¿Está? Vos vas a escuchar, tenés el clearance hepático, el clearance renal, el clearance a nivel de la vía respiratoria, es decir, cualquier vía de eliminación tiene un clearance. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Creo que quiero ver una cosa. A ver. Ahí está. Bien. No, estaba buscando. O sea, vos vas a encontrar en los apuntes que hablan de un clearance total. Y ese clearance total es la sumatoria del renal, del hepático, del respiratorio, todas las vías de eliminación que tenemos en el organismo por las cuales nosotros eliminamos las sustancias que fueron introducidas, los fármacos, todos tienen un clearance, es decir, todos tienen una cantidad que se elimina por esa vía por unidad de tiempo. En función de eso, se habla de un clearance total. ¿Qué hacemos nosotros en la parte práctica? ¿Qué clearance utilizamos? El renal. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias se elimina a través de la vía renal. Por eso es el que más se usa. ¿Está? Sí, sí. Bueno, sí, sí. Bien. Hay otra forma de poder determinar el clearance, que es a través de la relación entre el volumen, por eso hablamos volumen de distribución, y esto hace referencia al clearance total, el volumen
en el que se tuvo que distribuir toda la sustancia que ingresó al organismo. Y esto habla de todos los depósitos, todos los lugares a donde fue fuera del plasma. Entonces, es la relación entre el volumen de distribución y la constante de eliminación, que ahora vamos a ver qué es. ¿Está? Entonces, clearance también lo voy a obtener no solamente relacionando la droga que se elimina, la tasa de eliminación de una sustancia con la concentración, sino también a través del volumen de distribución y de la constante de eliminación. Entonces, decimos que esa constante de eliminación es la fracción o porcentaje de la cantidad total del fármaco que es eliminada por unidad de tiempo. ¿Está? Entonces, esa constante de eliminación o esa fracción o ese porcentaje de sustancia de fármaco que ingresó a mi organismo y que yo elimino por unidad de tiempo, me va a decir cuál es la constante de eliminación. ¿Cuándo va a ser constante esa eliminación? Cuando no tengo saturación de los mecanismos de eliminación. ¿Está? Es decir, que ese porcentaje o fracción es constante en como vimos antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cinética de primer orden? Decíamos que se eliminaba una cantidad, un porcentaje o fracción constante de droga por unidad de tiempo. Sí. Bien. Sí. Bien. Ahora viene, ¿cómo logro saber cuál es la constante de eliminación? ¿De dónde salió este parámetro? Entonces viene que empezar a pensar. Yo tengo una determinada concentración plasmática. Esa concentración plasmática es el resultado de qué? Yo inyecto una sustancia por vía endovenosa. ¿Está? Inmediatamente esa sustancia alcanza un valor máximo, una concentración efectiva máxima. ¿Sí? Eso se llama concentración a tiempo cero. Es la concentración inmediata que aparece después de la administración por una vía. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, si esa concentración plasmática, que va a ser el resultado de la concentración a tiempo cero por la eliminación, es decir, por lo que yo elimino. Y para esto, para poder determinar lo que yo elimino, esa cantidad que se elimina, la voy a lograr a través de la multiplicación de la concentración a tiempo cero por la base de los logaritmos neperianos, elevado a la menos constante de eliminación por unidad de tiempo. A ver si se entiende. Esto es memoria, pero hay que entenderlo. La concentración plasmática va a depender de la concentración, ¡pum!, a tiempo cero, que acuérdense que en la vía endovenosa aparece rápidamente, y cuando yo tengo la vía oral lo que hago es extrapolar el efecto máximo sobre la coordenada. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que estudiamos en injuria? Sí. Sí, profe. Bien, entonces,
la concentración plasmática va a ser igual, insisto, a la concentración a tiempo cero por la base, porque ahora voy a aplicar el logaritmo, ¿no? Entonces, por la base de los neperianos, elevado a la menos k, que k es constante de eliminación por tiempo. Como yo aplico el logaritmo, me queda el logaritmo de la concentración plasmática es igual al logaritmo de la concentración a tiempo cero. Como ya aplico la función logarítmica, saco la base de los neperianos y me queda el logaritmo de la concentración a tiempo cero menos k por t. ¿Hasta acá vamos? Sí, hasta acá sí. Bien. Si yo quiero buscar el valor de la constante de eliminación, por lo tanto tengo que hacer pasaje de término. El menos k por t lo voy a pasar al otro lado. Si era menos k por t pasa como positivo. Por lo tanto, k, constante de eliminación por tiempo, es igual a el logaritmo de la concentración a tiempo cero sobre, o dividido, el logaritmo de la concentración plasmática. ¿Sí? Sí. Bien. Si seguimos desglosando esto, ¿yo qué quiero buscar? Constante de eliminación. Entonces yo tengo que pasar el tiempo al otro lado. Y como estoy hablando de que una concentración hipotéticamente es la mitad de la concentración a tiempo cero, estoy hablando de un tiempo medio. Cuando esa concentración plasmática llega a ser la mitad de la concentración a tiempo cero, hablo de tiempo medio. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí por qué se pone tiempo medio. Porque vos estás buscando la constante de eliminación en base a que la concentración plasmática llega a valores de la mitad de la concentración a tiempo cero. Sería lo mismo que la vida media. Claro, tiempo medio y vida media es lo mismo. ¿Está? Entonces, si yo tomo el parámetro de que esa concentración plasmática llegó a la mitad de la concentración de tiempo cero, estoy hablando de tiempo medio. Y si yo le pongo números a esto, supónganse que la concentración a cero es 10. Y si llego a la mitad, la concentración plasmática, ¿cuánto es? 5. 5. ¿El resultado cuál es? 2. 2. Entonces me queda el logaritmo de 2 sobre tiempo medio. ¿Se entendió? Sí. Sí. Profe, Sí. ¿hay que saber explicar Sí. toda la fórmula o con decir que la fórmula es el logaritmo neperiano de 2 sobre el tiempo de vida media alcanza? Mira, eso depende de cada docente. Yo particularmente lo explico para que lo entiendan y sepan de dónde sale, pero para mí, yo no lo tomo esto, o sea, yo. ¿Está? Ahora los otros no sé, hija. Por eso es que me tomo el trabajo de explicárselo. ¿Se entendió? Sí, se Sí, sí. entendió. Fue claro. Bien. El logaritmo de 2 es 0,693. Por lo tanto, la constante de eliminación es 0,693 dividido tiempo medio.
Listo. Si alguien no lo entendió, que me lo diga. Seguimos. ¿Entendió, profe? Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué viene ahora? Bueno, vida media. Hay un concepto que se llama vida media o tiempo medio, y ustedes van a leer por ahí que dice que la vida media es la vida que tiene una sustancia en los tejidos. ¿Hasta cuánto dura en los tejidos? ¿Y qué tiempo medio? Estoy bajando la persiana, chicos. Y tiempo medio sería el tiempo en que un fármaco llega a la mitad de su concentración plasmática. ¿Se entiende la diferencia? Que no es diferencia. Si bien los conceptos se dice que vida media es en los tejidos, ¿está? Y tiempo medio es en sangre, es lo mismo, chicos. Es el tiempo en el que la concentración de un fármaco disminuye a la mitad. ¿Está claro? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Se ve la diapo ahí? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Entonces ustedes tienen que si el tiempo medio o la vida media es larga, es prolongada, la eliminación va a ser lenta. ¿Está? Bien. Sí. Si nosotros decíamos que constante de eliminación era el logaritmo de 2 dividido tiempo medio, haciendo un pasaje de términos, decimos que tiempo medio es el logaritmo de 2 sobre la constante de eliminación. ¿Se entiende? Pasándonos a la fórmula anterior, decíamos K era 0,693 dividido tiempo medio. Si yo tengo que descubrir tiempo medio, ¿está? Es 0,693 dividido la constante de eliminación. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Sigamos. Esta vida media o este tiempo medio no está influenciado por la dosis, ¿tá? No es que una sustancia va a tener una vida media más prolongada porque yo le doy altas dosis de un fármaco, ¿tá? Es simplemente un parámetro estático que dice que la vida media o el tiempo medio es el tiempo necesario para que la concentración sérica de una sustancia llegue a la mitad. Pero sí va a depender de la eliminación, es decir, va a depender del clearance y va a depender de la distribución. Va a depender de cuánto se distribuye fuera del plasma y de cuánto se elimina. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Esta vida media es siempre constante en todos los fármacos que tienen una cinética de primer orden. Pero no es constante en las cinéticas que cambian, es decir, en las cinéticas de orden cero. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que yo genero una acumulación de sustancia en el organismo porque están saturados los mecanismos de metabolización o de excreción, y yo sigo aumentando la dosis, aumento muchísimo la concentración y el tiempo para que esa concentración me llegue a la mitad también va a aumentar. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué quedaron? ¿2 alumnos? Me quiero morir. No, profe, estamos acá. No, estamos todos. Recalculando. Bueno, entonces, se entiende cuando no es constante, ¿no? No es constante la vida media porque se va, en la medida que yo aumente la concentración, me va a demorar más tiempo en llegar a la mitad. Y eso cuando me pasa, cuando están saturados los mecanismos excretores, los mecanismos de metabolizadores o de eliminación. Entonces voy a tener acúmulo de sustancia. Y la concentración aumenta exponencialmente y para llegar a la mitad me va a costar más tiempo que si no aumenta exponencialmente. Y acá les puse 2 ejemplos que volvemos. Yo los pongo porque yo sé que los dan, pero la digoxina, ¿saben lo que es la digoxina? No. No. La digoxina es un tónico cardíaco, vamos a decir así. Es un medicamento insuficiencia cardíaca. que se da para la insuficiencia cardíaca. ¿Está? Y la amlodipina es un hipotensor y antiarrítmico. Bueno, estos son 2 ejemplos de sustancias que tienen vida media muy larga. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para saber cuándo mi organismo se depuró de la sustancia. Y ustedes saben que nosotros los toxicólogos nos sirve mucho esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sustancia que tiene una vida media corta, como ahora vamos a ver, con 5 vidas medias no tengo más nada en el organismo. Entonces, si tiene una vida media de 2 horas, yo sé que en 10 horas no tengo nada. Y se me depuró el organismo y a mí me ayuda el tratamiento, porque cabe esperar que no vaya a tener efectos adversos más, porque ya está limpio el organismo. En cambio, si yo tengo una intoxicación con digoxina, que se da muchísimo a los pacientes insuficientes cardíacos porque habitualmente se los maneja mal, no se los controla. Entonces hacen intoxicaciones digitálicas. Si yo suspendo la digoxina, para saber que el organismo se depura de la digoxina, tengo que esperar 5 vidas medias. Si tiene 36 horas de vida media, estamos en 190 horas, 180 horas, para que se depure el organismo de esa sustancia. Para eso me sirve la vida media. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Y lo de abajo es para decirle por qué es constante y por qué no es constante, que es lo que hablamos recién. ¿Está? Cuando es constante siempre es la misma en la cinética de orden 1, en cambio en la cinética de orden 0 cambia. Cambia, decía alguien conocido mío. Bien. Esto es un ejercicio que se lo dan en fármaco. Que lo pregunta, esto le dan en el cuadrito y lo pregunta. Le dice, ¿cómo obtener tiempo medio y volumen de distribución en forma sencilla? Ya en el cuaderno del alumno lo tienen a este problema. Bien, ¿cómo obtener tiempo medio y volumen de distribución de manera sencilla? Entonces, vamos a suponer que tenemos que inyectarle una medicación, en este caso ellos hablan de teofilina, la teofilina es un broncodilatador, por vía endovenosa a un paciente de 70 kilos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo inyecto y para saber qué concentraciones plasmáticas tiene, tengo que sacarle sangre en diferentes tiempos. Entonces, le saco a las 2 horas, le saco a las 5 horas, le saco a las 4 horas, le saco varias extracciones
de sangre. Que como ven, este dibujito mío tan malo, bueno, no importa. Entonces, ¿yo qué hago? Esos resultados los llevo a un gráfico semilogarítmico, donde yo pongo en la ordenada logaritmo de la concentración plasmática y en la abscisa tiempo. En horas. Entonces, esos datos que yo le hice a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, a las 5 horas, no importa, los vuelco en este papel, donde, insisto, abajo tengo las horas y en la ordenada tengo el logaritmo de la concentración y uno, esos resultados. ¿Qué me va a dar? Ahí me va a dar una rectita. Bien. ¿Qué hago yo? Elijo dos concentraciones de las que obtuve una, la mitad de la otra. Entonces, elijo, por ejemplo, la 64 miligramos por 64 miligramos por mililitro, una concentración elegida, y la otra, como busco la mitad, tiene que ser la de 32. Y extrapolo hacia la recta. Desciendo hacia la abscisa los dos valores, y yo voy a ver que los 64 me dan con la hora 5 y que los 32 me dan con la hora 8. ¿Cuál es el tiempo medio? Tiempo medio. Tiempo en que la concentración llega a la mitad de la que estaba. 3 horas. ¿Por qué? Porque en una era las 8 horas cuando la concentración estaba en 32 y la otra era 64, la concentración cuando estaba en 5. Por lo tanto, la diferencia horaria es la que me da la vida media. ¿Se entiende? Sí, sí. pero sí. Bien. Y si yo quiero determinar volumen de distribución de manera sencilla, ¿qué hago? Extrapolo esta recta que yo encontré, que logré con las diferentes concentraciones, y la llevo a la ordenada. Y eso me va a dar la concentración a tiempo cero. Entonces, el volumen de distribución era la dosis en relación a la concentración en tiempo cero. Por lo tanto, ese valor lo tengo que dividir por los 70 kilos de peso que tenía este hombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el valor que lográbamos por litro se dividía por los kilos de peso y eso me daba el valor del volumen de distribución en litros o en mililitros por kilo de peso? Sí. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Vamos a seguir. Existen otros parámetros, aparte de esto que vimos, biodisponibilidad, clearance, constante de eliminación, en volumen de distribución, vida media. Existen otros parámetros que yo necesito conocer, insisto, para poder dar la dosis adecuada, por la vía adecuada y con los intervalos de dosis adecuados para lograr el efecto deseado con los menores efectos adversos que pueda tener para un individuo en particular. Y otra de esas cosas que yo tengo que conocer es cuando logro
una concentración sérica estable. Esa concentración sérica estable es la que a mí me va a garantizar que voy a poder lograr y sostener en el tiempo el efecto que busco. ¿Está? Profesora, si cambió de diapositiva, no pasó. ¿No pasó? Bueno, espera, vamos a ver. ¿No va? Y no dejo de compartir y volvemos. Todavía no. A ver, voy a dejar de compartir. Y vamos a volver. Ahí se ve. Sí, sí. Sí, profesora, ahora sí. Bueno, entonces, yo les decía que otro parámetro que hay que conocer es el de la concentración sérica estable. ¿Qué significa esto? Es la concentración que a mí me va a garantizar que el efecto es sostenido en el tiempo. ¿Está? Porque si yo tomo una amoxicilina, tomo una pastilla de amoxicilina, que todos sabemos, o que ustedes deben saber, se toma cada 8 horas. ¿Por qué se toma cada 8 horas? Se toma cada 8 horas para lograr la concentración sérica estable, que a mí me va a garantizar que el efecto antimicrobiano que tiene la amoxicilina se va a ejecutar. En cambio, si yo tomo hoy una amoxicilina, mañana me levanto y tomo otra, la noche tomo otra, pasado mañana tomo una media tarde, nunca voy a lograr la concentración sérica estable. Porque la concentración sérica estable se da cuando yo administro un fármaco a dosis constantes e intervalos constantes. Es decir, siempre con el mismo intervalo y siempre con la misma dosis. ¿Cuándo voy a lograr ese estable? Porque, ¿qué dijimos? Que el ADME se produce todo de golpe, ¿sí? Se absorbe, entra, se absorbe, se metaboliza, se distribuye, se elimina. Todo junto, todo junto, todo junto. Es una cosa que se hace todo a la vez. ¿Cuándo voy a lograr la concentración sérica estable? Cuando doy dosis constantes a intervalos constantes. Y cuando la eliminación de la sustancia va a ser igual a la cantidad que me ingresa. Cuando yo elimino tanta cantidad como la que vuelvo a ingresar con la dosis siguiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Cuando yo doy una administración intermitente, ¿cuándo lo logro esa concentración? Después de 4 o 5 vidas medias. ¿Ah? Y si no, fíjense en el dibujito, lo van a ver bien. Ingresa en rojo, ingresa, hace una concentración baja. Vuelvo a meter otra dosis, sube, baja. Vuelvo a meter otra dosis, sube, baja. ¿Cuándo logro que se estabilice ese ingreso y egreso? 1, 2, 3, 4 vidas medias. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Un fármaco, ¿qué pasa? Cuando yo logro que ingrese tanto como lo que se elimina, no voy a tener un efecto acumulativo.
¿Cuándo tengo una acumulación de sustancia dentro del organismo? Cuando la cantidad que ingresa es mayor que la que se elimina. ¿Está? Cuando la velocidad con la que ingresa, ahora vamos a poner un ejemplo, es mayor que la que se elimina. O cuando administro dosis constantes, una misma dosis, pero a intervalos menores que la vida media. Si yo antes le dije que con 4 o 5 vidas medias ya empezaba a no tener sustancia en el organismo, quiere decir que yo la dosis la tengo que administrar otra vez antes que desaparezca la sustancia, para que me haga esta curva roja que vemos acá. Como ustedes ven, la concentración sube y no baja hasta el nivel con el que empezamos, sino que desciende y antes de que termine de descender, vuelvo a subir. Es decir, antes de que yo tenga 6 vidas medias que no tengo más nada en el organismo. Entonces, cuando yo voy a tener una acumulación de sustancia, ¿sí? Dice, cuando la cantidad que ingresa es mayor que la que sale. Por ejemplo, voy aumentando las dosis y siempre sale la misma cantidad. Cuando la velocidad con la que se absorbe es mayor que la que se elimina, paciente renal, que se elimina la sustancia por vía renal. Y cuando yo administro, tiene una vida media de 6 horas. Y cuando yo administro la dosis en periodos más inferiores que la vida media. Ahí, por estos 3 motivos, a mí se me va a acumular sustancia en el organismo. Por eso es importante entender el concepto de concentración sérica estable. Siempre son dosis constantes, a intervalos constantes, que me permitan que la eliminación de una sustancia sea igual a la dosis que ingresa en el organismo. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora, otros de las cosas que tenemos que saber es qué se entiende por dosis de carga. ¿No se pasó la diapo, chicos? Sí, sí, ya se pasó. Sí, pasó. Sí, pasó. ¿Qué es la dosis de carga? Es esa dosis grande necesaria para obtener rápidamente efectos terapéuticos, niveles terapéuticos de la droga. ¿Está? Por ejemplo, ¿cuándo la uso? Tengo un paciente con convulsión. ¿Me sirve a mí, ese paciente que me está convulsionando en la guardia, darle fenobarbital 2 veces al día? No. No. Le voy a tener que hacer una dosis de carga de fenobarbital. Y después le voy a dar la dosis de mantenimiento. Entonces, dosis de carga es la dosis necesaria, una dosis grande, necesaria para obtener rápidamente niveles terapéuticos de la droga. Y fíjense ustedes, ahí la curva, que pusimos concentración tiempo. Un parámetro de todos los que hemos visto para determinar la dosis de carga es el volumen de distribución. A ver, yo digo, la dosis de carga es igual al volumen de distribución por la concentración sérica estable. Es decir,
Si yo la concentración sérica estable es ese nivel de fármaco que a mí me va a garantizar el efecto terapéutico, pero yo tengo que pensar que esa sustancia también se distribuye. Entonces, ¿cuánto de esa dosis de carga se me va a distribuir por los tejidos y cuánto me va a lograr la concentración sérica estable? Por eso, dosis de carga es igual a volumen de distribución por concentración sérica estable. A partir de ahí, vienen una serie de fórmulas que, a ver, todos los que me conocen saben que a mí de memoria no me gusta estudiar ni siquiera una definición. ¿Está? Que yo no soy de las que le piden la definición del librito. Menos la fórmula, chicos. Yo creo que las fórmulas tienen que entender por qué, de dónde salen. Y después es como todo, tenemos el machete donde están las fórmulas, lo importante es que sepamos aplicarla. Pero no hay consenso general. Y entonces pueden encontrar quien les diga que tienen que estudiar las fórmulas de memoria. Entonces, ¿yo qué hice? Traté de sacar las más importantes. Una es dosis de carga. ¿Está? La otra es dosis de mantenimiento. Es decir, esa dosis que yo voy a dar en intervalos constantes para continuar con la concentración sérica estable. ¿Sí? Entonces, esa dosis de mantenimiento va a ser igual a la concentración sérica estable por el volumen en que teóricamente se va a distribuir esa sustancia para lograr la concentración que yo espero, es decir, la sérica estable, por la constante de eliminación por unidad de tiempo. Tengo que meter todo en la bolsa. ¿Cuánto se elimina? ¿En qué tiempo medio se elimina? ¿Qué concentración deseo? ¿Y cuál es el volumen? Y hipotéticamente se distribuye la sustancia. De la comunión de todos estos parámetros me va a salir la concentración de la dosis de mantenimiento. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí. Si nosotros dijimos que dosis de carga era igual a concentración sérica estable por volumen de distribución, también podemos decir que la dosis de mantenimiento es igual a la dosis de carga por la eliminación por la unidad de tiempo. ¿Se entiende por qué estamos poniendo eliminación y tiempo, no? Porque yo para lograr para saber cuál es la dosis de mantenimiento que necesito para continuar con los niveles plasmáticos de droga que me genere el efecto terapéutico deseado, tengo que saber cómo se distribuye, cómo se elimina y en qué tiempo se elimina. Si no, por eso es concentración sérica estable por volumen de distribución, por constante de eliminación, por tiempo. ¿Está? Y si hacemos un pasaje de términos, si yo quiero saber cuál es la concentración sérica estable, y tengo que la dosis de mantenimiento es tanto, entonces la dosis de mantenimiento por el volumen de distribución, por la constante de eliminación, por tiempo. Y si es por vía oral la dosis de mantenimiento, acuérdense que lo tengo que multiplicar por la biodisponibilidad. No me maten, pero esto es. ¿Vamos? Y terminamos. Sí, bien. Bueno. Y el último concepto que nos queda
es el de ventana terapéutica. ¿Está? Que lo vimos al principio de la curva. Dice, el objetivo de la farmacocinética clínica es el ajuste de los regímenes posológicos, es decir, de la dosis, de los intervalos de dosis, de las vías de administración. ¿Para qué? Bueno. Ay. Vamos, el último, vamos, chiquito. Ahí está. ¿Ahí le llegó? Se está cargando. Qué lenta que es, peor que yo. Ahora sí. El objetivo, dijimos que era el objetivo de la farmacocinética clínica, hacer un ajuste posológico para dar la dosis adecuada, a los intervalos adecuados, por la vía de administración adecuada. ¿Para qué? Para lograr concentraciones plasmáticas que me permitan lograr el objetivo terapéutico con la menor cantidad de efectos indeseables. Bien. Cuando nosotros vimos la curvita, ¿se acuerda del área bajo la curva? ¿Qué vimos? Estaba la dosis mínima efectiva y la dosis mínima para los efectos adversos o dosis máxima tolerada, también se puede llamar así. ¿Está? El intervalo entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada, porque pasando esa dosis puede tener efectos tóxicos, eso se llama ventana terapéutica. Que lo primero que tienen que hacer es que es un concepto estadístico, ¿no? Que es nada más que una guía, porque no es un concepto estático, para todos los individuos el mismo, va a depender de toda la cinética individual que tenga cada uno. ¿Está? Entonces, ¿qué le puse? Rango de concentraciones comprendida entre la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima. Miren todos los nombres raros que le pongo. Tóxica mínima. Elevada probabilidad de eficacia terapéutica, mínima probabilidad de toxicidad. Este rango está que es el cociente entre la concentración máxima efectiva y la mínima efectiva. Este cociente me va a dar la ventana terapéutica. Entre lo máximo que tolero, que no llega a ser tóxico, y lo mínimo que me empieza a generar el efecto. Ese cociente me va a dar la ventana terapéutica. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bueno. Y hasta acá llegó mi amor. A ver, creo que sí. Sí. Bien. Bueno, yo espero que algo de esto les haya llegado. Insisto, hay mucho para leer. Muchísimo si quieren. Pero yo creo que estudiando esto, entendiéndolo, van a poder defenderse en el examen. ¿Está claro? Sí, profesora. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Sí, está claro. Bueno, no sé, si está, me despido, me voy a tomar unos mates. Si no, díganme. Sí, profe, de 10. Bueno, Gracias, espero que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien. Recuerden que tienen que todo lo que ustedes metieron en su cabeza está. Primero de todo tienen que entrar confiados y estudiaron. Sin miedo, porque el miedo bloquea. ¿Está? Y con la total convicción de que cualquiera sea el resultado, les va a servir. Cualquiera sea el resultado. Ojalá que el resultado sea bueno.
Pero si no llega a ser, que puede pasarnos como nos pasó a todos en nuestra carrera, todo sirve. Tómenlo como un aprendizaje. Bueno, y a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Alde, por llamarme. Cuando puedo, concurro. Cuando no puedo, me tienen que disculpar. Un abrazo grande, muy buena suerte, sigan estudiando. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, gracias.